El camino que descendía de Betel era una cicatriz de polvo y sol, una senda indiferente tallada en la tierra ocre de Efraín. El aire, denso por el calor del mediodía, pesaba como un sudario sobre el paisaje, acallando el canto de las aves y el murmullo del viento entre los sicomoros. En aquel silencio neestestven, la propia naturaleza parecía contener la respiración, testigo de una escena que desafiaba la ley de los hombres y de las bestias. Allí, tendido sobre la senda, yacía el cadáver de un hombre. No había señales de lucha, ni la tierra estaba removida por la agonía. Su cuerpo reposaba con una quietud inerte, como si el alma se hubiese desprendido de él sin oponer resistencia. Un recipiente de arcilla vaciado de repente. Junto a él, inmóvil como una estatua de granito, se erguía un león. No era la postura de un cazador saciado junto a su presa, sino la de un guardián impasible, una criatura cuya ferocidad innata había sido sojuzgada por un mandato superior. Sus ojos ambarinos no mostraban hambre, sino una vigilancia solemne, una fijeza que trascendía el instinto. Y al otro lado del cuerpo, igualmente quieto, esperaba el asno que el hombre había montado, sus orejas caídas, no por cansancio, sino por una sumisión atónita, su instinto de huida anulado por la misma fuerza invisible que contenía a la fiera. La escena era un óleo trágico, un retablo viviente del juicio divino pintado sobre el lienzo del mundo mortal. El sol blanqueaba las ropas sencillas del profeta, un hombre de Judá cuya identidad se había disuelto en su misión y finalmente en su castigo. Su rostro, vuelto hacia el cielo implacable que había sellado su destino, no revelaba el terror de una muerte violenta, sino el asombro helado de una verdad revelada en el último instante. El león, ejecutor de la sentencia, no había desgarrado la carne ni quebrado un solo hueso. No había tocado al asno, la humilde montura que había compartido el viaje de la obediencia, y luego el de la transgresión. Depredador y presa permanecían juntos, centinelas de un misterio teológico, un cuadro silencioso que gritaba una única palabra: desobediencia. El hedor del polvo caliente se mezclaba con el olor almizclado de la fiera, pero ningún aroma de sangre corrompía el aire. Aquella paz era más aterradora que cualquier violencia, pues no era la paz de la naturaleza, sino la calma terrible que sigue al eco de la voz de Dios cuando ésta pronuncia una sentencia irrevocable. Quienes más tarde pasarían por aquel camino no verían simplemente una tragedia, sino un portento, un signo incomprensible que helaba la sangre y obligaba a la reflexión. ¿Qué poder había suspendido el hambre del león y el miedo del asno? ¿Qué crimen podía merecer una muerte tan precisa y a la vez un velatorio tan anómalo? El hombre yacía en el centro de aquel círculo sagrado y terrible, un paria despojado de la sepultura de sus padres, un siervo fiel derribado por un único paso en falso. El silencio que envolvía la escena no era ausencia de sonido, sino la presencia abrumadora de un veredicto. Era el silencio que queda cuando la palabra que crea y destruye mundos ha sido pronunciada y cumplida, dejando tras de sí solo la evidencia desnuda y espantosa de su autoridad inquebrantable. El profeta anónimo era ahora un monumento a una ley terrible, que para aquellos que caminan más cerca de la divinidad no existen pequeños desvíos. Antes del león y del silencio, antes del polvo que reclamaba su carne como un sudario, existió el fuego. No era el hombre quien importaba, sino la palabra que lo habitaba, una brasa ardiente tomada del altar celestial y depositada en una vasija de barro. Provenía de Judá, la tierra que guardaba los huesos de David y la memoria del templo de Salomón, un reino que se sentía como un corazón amputado, sangrando por la herida abierta del cisma. Desde las colinas de Benjamín hasta el desierto del Negev, el aire estaba cargado con el peso de la traición. Las 10 tribus del norte, hermanas de sangre y de pacto, se habían desgarrado del cuerpo de Israel para seguir a un rey advenedizo, Jeroboam, un hombre cuya ambición había nacido de la profecía pero se había nutrido del miedo. El eco de los martillos que construyeron el templo apenas se había apagado, y ya un nuevo sonido sacrílego y terrible ascendía desde el norte, el de una fe fabricada a la medida de un trono. En Judá se lloraba no solo la pérdida de un territorio, sino la fractura de una promesa divina, y fue en medio de este luto colectivo,
de esta indignación sagrada, que la voz de Dios encontró a su mensajero, un hombre sin nombre, porque su única identidad sería la de ser un arma en la mano de su Señor. El llamado no fue un susurro en el crepúsculo, sino una orden perentoria, una convulsión en el alma que reorganizó el universo del hombre y le dio un único norte: Betel. Aquel nombre, que una vez significó casa de Dios en los labios del patriarca Jacob, se había convertido en una blasfemia. Jeroboam, en su astucia política, había erigido allí uno de sus 2 becerros de oro, ídolos inertes diseñados para un propósito muy concreto: secuestrar la devoción del pueblo. Temía el rey que si sus súbditos peregrinaban a Jerusalén para adorar en el templo, sus corazones regresarían a la casa de David, y su corona, aún nueva y mal ajustada, caería de su cabeza. Por ello, transformó la fe en una herramienta de Estado, ofreciendo al pueblo un Dios más cercano, más cómodo, un Dios de oro que no exigía el arduo viaje al sur. Betel era, por tanto, el epicentro de la apostasía, el corazón teológico de la rebelión. Y hacia ese corazón emponzoñado fue enviado el hombre de Judá, con una misión que era a la vez un acto de guerra espiritual y una declaración de insurrección contra el poder terrenal. La palabra que llevaba en su boca era un augurio de destrucción, una sentencia envuelta en sílabas humanas. Junto a la orden de profetizar, recibió una prohibición igualmente absoluta, un sello protector para su alma en territorio hostil. No comas pan ni bebas agua, ni regreses por el mismo camino por el que fuiste. Este mandato no era un capricho divino, sino una armadura espiritual. Comer y beber en la casa de un apóstata significaría tener comunión con su pecado, aceptar una hospitalidad que legitimaría su régimen. Era un acto de separación total, una cuarentena sagrada. El profeta debía entrar en Israel como un cirujano entra en un cuerpo enfermo, tocar la herida, extirpar el mal y retirarse sin contaminarse. Volver por un camino distinto era un símbolo de que el pasado de confraternidad estaba roto, que no había retorno posible a la antigua unidad mientras el becerro de oro permaneciera en su altar. Así, el hombre emprendió su viaje hacia el norte, cruzando la frontera invisible que ahora separaba a hermanos. Cada paso que daba sobre aquella tierra rebelde era un acto de fe, un desafío a la autoridad de un rey y a la nueva religión que éste había impuesto. Llevaba consigo nada más que el peso de la palabra divina, una carga más pesada que cualquier tesoro y más peligrosa que cualquier espada. Llegó a Betel en un día de fiesta solemne, cuando Jeroboam en persona había subido al altar para quemar incienso. La ciudad bullía con una piedad fabricada, una celebración orquestada para dar al pueblo la ilusión de legitimidad. El olor del incienso profano se mezclaba con el del ganado listo para el sacrificio, y los cánticos de los levitas renegados resonaban huecos, desprovistos de la presencia que solo habitaba en el templo de Jerusalén. En medio de aquella multitud complaciente, la figura del hombre de Judá apareció como una disonancia, un espectro del sur, cubierto del polvo del camino y con la luz de una ira santa en sus ojos. No se dirigió a los dignatarios ni buscó la atención del rey. Su mirada y su voz se clavaron en el objeto de su misión, el altar de piedra. Con una voz que resonó por encima de la música y los murmullos, clamó no contra el hombre, sino contra la piedra. Altar, altar, así dice el Señor, he aquí que un hijo nacerá a la casa de David, de nombre Josías, y él sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman incienso sobre ti, y huesos de hombres se quemarán sobre ti. La profecía fue un relámpago en un cielo despejado. No era una amenaza vaga, sino una sentencia específica, detallada, que nombraba a un rey aún no nacido de una dinastía rival como el futuro profanador. Era la negación absoluta de todo lo que Jeroboam representaba. La multitud quedó en silencio, y el rostro del rey se contrajo en una máscara de furia. La insolencia era intolerable. Extendiendo su mano desde el altar en un gesto de poder absoluto, gritó a sus guardias, «Prendedle». Pero el poder que desafiaba no era humano. En el instante en que la orden salió de sus labios, la mano que había extendido para acusar se secó, paralizándose en el aire como la rama de un árbol muerto.
La carne perdió su color, los tendones se agarrotaron y el miembro que simbolizaba su autoridad real quedó inerte, un testimonio marchito de su impotencia frente al Dios de Israel. Y como para sellar la verdad de la palabra del profeta, en ese mismo momento, el altar se partió en dos. Un crujido gutural rasgó el aire y la piedra se hendió, derramando las cenizas de los sacrificios por el suelo como las entrañas de un cuerpo muerto. El símbolo central de la nueva fe yacía roto y profanado por la misma fuerza que el profeta había invocado. El terror sustituyó a la ira en el rostro de Jeroboam. El rey, el poderoso monarca de 10 tribus, se vio reducido a un hombre mutilado por un poder invisible, suplicando al mismo mensajero que había querido apresar. Su voz, ahora temblorosa y despojada de toda arrogancia, rogó: «Te pido que implores el favor del Señor tu Dios y ores por mí para que mi mano me sea restaurada». La ironía era devastadora. El rey de la apostasía pedía intercesión ante el Dios que había abandonado. El hombre de Judá, en un acto que demostraba que su Dios era tan capaz de misericordia como de juicio, oró, y el poder que había secado la mano del rey la restauró, devolviéndola a su estado anterior, sana y flexible. La demostración de poder era completa. El mensaje había sido entregado y autentificado con señales irrefutables. Jeroboam, aliviado pero no arrepentido, intentó entonces la única vía que conocía, la corrupción. «Ven conmigo a casa y refréscate», le dijo, «y te daré un presente». Era la invitación a la comunión, la oferta de un pago, el intento de domesticar el fuego divino y convertir al profeta en un siervo más de su corte. Fue en este momento, ante la tentación de la recompensa y el favor real, que el hombre de Judá alcanzó la cima de su integridad. Su negativa fue tan rotunda y pública como su profecía. Mirando al rey a los ojos, declaró con firmeza: «Aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan ni bebería agua en este lugar, porque así me fue mandado por la palabra del Señor, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni vuelvas por el camino que fuiste». Rechazó el pan, el agua y la plata del rey, manteniendo intacta su separación sagrada. No había en él ni una fisura, ni una duda. Era el siervo perfecto, el canal puro a través del cual la voluntad divina había fluido sin distorsión. Tras pronunciar su negativa, dio media vuelta y se marchó de Betel, tomando un camino distinto al que había usado para llegar. Se alejaba de la ciudad corrupta, dejando atrás a un rey humillado, un altar roto y una profecía que resonaría a través de los siglos. En ese instante, caminando solo por un nuevo sendero, era la encarnación del triunfo de la obediencia, un faro de rectitud y poder divino. Nadie que lo viera entonces podría haber imaginado la sombra de un león esperándole en otro camino, en otro recodo del destino. Al abandonar Betel por segunda vez, el hombre de Judá caminaba envuelto en un aura de triunfo solitario. Había enfrentado el poder terrenal y lo había doblegado. Había desafiado la apostasía en su mismo epicentro y había dejado tras de sí un altar roto y la promesa de una futura purificación. El fuego de la palabra divina, que había sido una tormenta en su boca, ahora menguaba hasta convertirse en un rescoldo de calor en su pecho, y con su retirada emergía el hombre. Afloraba el cansancio de los huesos por el largo viaje. La sed resecaba una garganta que había pronunciado oráculos, y el hambre roía un estómago que había rechazado el banquete de un rey. El peso de la misión cumplida era tan agotador como la misión misma. Buscando alivio del sol inclemente que castigaba la tierra, sus ojos encontraron la sombra generosa de un gran roble, un patriarca del bosque, cuyas raíces se hundían profundas en la misma tierra que él había venido a maldecir. Bajo sus ramas se permitió un momento de reposo. Fue un respiro fatal. Al sentarse, al permitir que su cuerpo mortal reclamara sus deudas, abrió sin saberlo una grieta en la armadura de su propósito. El siervo de la urgencia divina se convirtió por un instante en un simple viajero fatigado, y en esa pausa, en esa momentánea suspensión del deber, el destino encontró su oportunidad para tejer la red de su ruina. Mientras tanto, en Betel, la noticia del milagro corría como fuego por las calles polvorientas. La historia del profeta del sur, la mano seca del rey
y el altar partido, llegó a los oídos de un anciano profeta que residía en la ciudad. Era un hombre ambiguo, una reliquia de un tiempo anterior que había permanecido en el norte tras el cisma, un siervo de Dios que vivía y respiraba el aire de la apostasía. ¿Qué clase de profeta era aquel que moraba en paz junto a un becerro de oro? Sus hijos, testigos presenciales del portento, le relataron los hechos con un asombro que a él debió saberle a ceniza. En su corazón, una tempestad de motivos complejos y oscuros comenzó a agitarse. Quizás era la envidia, el aguijón amargo de un hombre que, pretendiendo el mismo oficio, se sentía eclipsado por el poder puro y devastador de aquel forastero. O tal vez era una soledad profunda, el anhelo desesperado de un hombre espiritualmente aislado por tener comunión con un igual, con alguien que, como él, conocía el peso de la palabra divina, o en el fondo de su ser, podría haberse movido por un cinismo astuto, un cálculo frío para acercarse al hombre que era un conducto de tal poder. Fuese cual fuese el demonio que lo impulsaba, el anciano profeta actuó con una celeridad inequívoca. «Ensilladme el asno», ordenó a sus hijos. Y sin dudar, se lanzó al camino, no por la ruta que el hombre había tomado para llegar, sino por la que había usado para partir, una deducción astuta que revelaba una mente calculadora, un cazador siguiendo el rastro de su presa espiritual. Lo encontró tal como esperaba, sentado bajo el roble, una figura exhausta cuya aura de poder divino se había replegado sobre sí misma, dejando visible la fragilidad de su humanidad. El anciano se acercó con una deferencia estudiada, su voz mesurada para no causar alarma. «¿Eres tú el hombre de Dios que ha venido de Judá?». La pregunta era una formalidad. Ya conocía la respuesta. Y tras la confirmación, extendió la invitación, la misma que el rey había ofrecido, pero esta vez desprovista de la mancha del poder real y envuelta en el manto de la fraternidad profética. «Ven conmigo a casa y come pan». La integridad del hombre de Judá, aunque cansada, aún ardía. Su respuesta fue inmediata, una repetición casi literal del mandato que era su ancla y su brújula. «No puedo volver contigo, ni entrar en tu casa. Tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar, porque una palabra vino a mí de parte del Señor. No comerás pan ni beberás agua allí, ni volverás por el camino por el que fuiste». Era una negativa firme, un último acto de resistencia de una voluntad que comenzaba a flaquear. El hombre se aferraba al mástil de la orden original, mientras la tormenta de la tentación, ahora en su forma más sutil, se arremolinaba a su alrededor. Fue entonces cuando el anciano profeta desenvainó el arma de su mentira, una falsedad tan brillante y perversa que solo podía haber sido forjada en los fuegos de una inteligencia espiritual corrompida. No lo tentó con riquezas ni con seguridad, sino con la única cosa que podía perforar su defensa, una supuesta contraorden divina. Su rostro adoptó una expresión de sinceridad y confidencialidad. Se inclinó levemente y dijo las palabras que sellarían el destino del otro. «Yo también soy profeta como tú». Con esta frase construyó un puente de falsa igualdad, estableciéndose como un colega creíble, un par en el ministerio. Y a continuación asestó el golpe final, la mentira envuelta en el lenguaje sagrado, y un ángel me habló por palabra del Señor diciendo: «Tráele de vuelta contigo a tu casa, para que coma pan y beba agua». Y el texto sagrado añade la más fría de las acotaciones, pero le mentía. La mentira era perfecta en su malicia porque no atacaba la fe del hombre de Judá, sino que la secuestraba. Le ofrecía exactamente lo que su cuerpo y su alma anhelaban: descanso, alimento, compañía, pero con el sello fraudulento de la aprobación celestial. En la mente del hombre de Judá se libró una batalla silenciosa y terrible. Por un lado, la orden original de Dios, directa e inequívoca, recibida sin intermediarios en la pureza de su propia conciencia. Por otro, esta nueva revelación entregada por un hombre que se presentaba como su igual, un profeta anciano cuya apariencia venerable parecía garantizar su veracidad. ¿Acaso Dios, en su misericordia, había revocado su estricto mandato ahora que la misión estaba cumplida? El agotamiento nubló su discernimiento. La soledad clamaba por comunión. Cometió el error fatal del siervo. Privilegió la voz de un hombre sobre el recuerdo de la voz de Dios.
Creyó en la revelación de segunda mano por encima de la instrucción primaria. La duda, una vez admitida, actuó como un veneno, paralizando la certeza que lo había hecho invulnerable ante un rey. El texto no registra su deliberación, solo su capitulación, tan breve como trágica. Y así, el hombre que había desafiado un reino se levantó y en silencio siguió al anciano profeta de vuelta a Betel. Cada paso de regreso por aquel camino era una anulación de su victoria, una humillación silenciosa que lo despojaba, capa por capa, de la gloria de su obediencia. Regresaba a la ciudad que había jurado no volver a pisar, dirigiéndose a la casa del hombre que era la encarnación de la componenda espiritual que él había venido a denunciar. La casa del anciano profeta era un lugar de una normalidad asfixiante. No había en ella la opulencia del palacio de Jeroboam, sino la atmósfera densa de una piedad ambigua. Se sentaron a la mesa. El pan fue partido, el agua fue servida, y mientras el hombre de Judá comía y bebía, cada bocado se convertía en plomo en su estómago, cada sorbo de agua era un brindis por su fracaso. El acto de comer, un gesto de vida y comunión, se había transformado en un ritual de desobediencia, en el sacramento de su propia caída. El alivio que su cuerpo sentía era una traición a su espíritu. El silencio en la mesa era profundo, cargado de lo indecible. El anciano profeta lo observaba. Su rostro, una máscara impasible que ocultaba el torbellino de su victoria o de su culpa. Y entonces ocurrió el clímax de la ironía divina, un giro tan cruel que solo podía ser obra de un poder que ve todos los corazones. Mientras estaban sentados a la mesa, la verdadera palabra del Señor, la misma que el hombre de Judá había traicionado, descendió con una fuerza terrible, no sobre él, sino sobre el mentiroso. El cuerpo del anciano profeta se tensó. Su rostro, antes un lienzo de engaño calculado, se transfiguró por una autoridad que no era suya. Sus ojos se fijaron en su invitado con una mirada distante y terrible, y su voz, ahora un instrumento de la justicia divina, resonó en la pequeña habitación, no con el tono de un anfitrión, sino con el trueno de un juez. El mentiroso se había convertido en un oráculo forzoso. El arquitecto de la caída fue obligado a pronunciar la sentencia. «Así dijo el Señor», clamó su voz irreconocible, «por cuanto has sido rebelde al mandato del Señor, y no guardaste el mandamiento que el Señor tu Dios te había mandado, sino que volviste, y has comido pan y bebido agua en el lugar donde Él te había dicho que no comieras ni bebieras». El hombre de Judá escuchaba su propio veredicto de la boca de su seductor. La humillación era absoluta. No solo había caído, sino que la maquinaria de la justicia divina lo estaba aplastando con una precisión insoportable, usando a su propio corruptor como martillo. La habitación se había convertido en un tribunal, y la mesa de la hospitalidad en el estrado del acusado. La sentencia final cayó sobre él como una losa. Tu cadáver no entrará en el sepulcro de tus padres. En una cultura donde el descanso eterno junto a los ancestros era la culminación de una vida honrosa y la garantía de la memoria, aquella condena era una aniquilación espiritual. Significaba ser un paria en la muerte como lo había sido en su desobediencia, ser borrado de la genealogía, convertirse en un alma errante, un recuerdo de vergüenza. La comida se detuvo. El pan quedó a medio comer en la mesa. El agua en la copa temblaba. El silencio que siguió a la profecía era más pesado que la piedra de una tumba. El hombre de Judá estaba roto. La fuerza que lo había sostenido frente a un rey se había hecho añicos desde dentro. No había ira ni súplica, solo el vacío helado de la aceptación. Era un hombre condenado. Cuando la comida terminó, en un último gesto de ambigüedad desconcertante, el anciano profeta, el hombre que lo había engañado y luego condenado, ensilló el asno para él. Era un acto de piedad tardía, el remordimiento de un culpable, o simplemente la fría cortesía de quien despide a un muerto viviente. Por tercera vez, el hombre de Dios se encontró en el camino fuera de Betel. La primera vez había llegado como un heraldo de fuego. La segunda, se había marchado como un campeón de la obediencia. Ahora, en esta tercera y última partida, era un proscrito, un hombre despojado de su honor, de su protección divina y de su lugar de descanso final.
El sol que brillaba sobre él era el mismo. El polvo del camino era el mismo, pero él era otro. Ya no portaba una profecía para un reino, sino una condena para sí mismo. Caminaba no hacia un hogar, sino hacia una tumba anónima. Cada paso era pesado, no por el cansancio físico, sino por el peso de un único error, una sola decisión que había deshecho toda una vida de fidelidad. El aire a su alrededor ya no vibraba con poder, sino con una quietud expectante, la calma que precede a la ejecución de una sentencia. Solo en el camino se había convertido en la encarnación de su propia tragedia, un monumento andante a la terrible verdad de que la proximidad a Dios exige una obediencia absoluta y que la sombra de un león aguarda pacientemente en el recodo de cada compromiso. El sol descendía hacia el horizonte, tiñendo las colinas de Efraín con tonos de sangre y azafrán, cuando la sentencia encontró su ejecutor. El hombre de Judá caminaba por el sendero solitario, ya no como un profeta, sino como un reo dirigiéndose a su propio patíbulo. El aire, antes un vehículo para la palabra divina, ahora se sentía extrañamente vacío, y cada sonido de la naturaleza, el zumbido de un insecto, el roce de una lagartija entre las rocas, parecía agudo y premonitorio. Entonces apareció el león. No surgió de la maleza con el sigilo de un depredador, sino que se plantó en medio del camino con una presencia deliberada, casi ceremonial. Sus ojos no ardían con hambre, sino con la fijeza de un propósito. El encuentro fue breve, terrible y extrañamente limpio. La bestia, actuando con la precisión de un instrumento quirúrgico, abatió al hombre, quebrando la vida de su cuerpo sin la furia de la depredación. Fue una muerte impartida, no una presa tomada, la ejecución de un veredicto, no un accidente de la naturaleza. En su último aliento, el profeta anónimo no vio la ferocidad de una bestia, sino el rostro inescrutable de la justicia divina a la que había servido, y una sola vez había fallado. Su cuerpo cayó sobre el polvo, y el león se detuvo a su lado, comenzando su imposible vigilia. La noticia de aquel cuadro sobrenatural, el cadáver intacto, el león como centinela y el asno inmóvil, llegó a oídos del anciano profeta en Betel. Un escalofrío recorrió su cuerpo, pues reconoció en la descripción no solo una tragedia, sino el sello inconfundible del Dios que no tolera la desobediencia en los suyos. Ensilló su asno y fue al lugar, y lo encontró tal como se lo habían descrito. La escena, suspendida en un silencio antinatural, era la ratificación final de la verdad que él mismo había sido forzado a pronunciar. El poder que había partido el altar y secado la mano de un rey era el mismo que ahora contenía el instinto del león. En ese momento, frente al cuerpo sin vida del hombre al que había engañado, una emoción genuina y desgarradora pareció brotar del corazón del anciano. Un lamento escapó de sus labios, un grito que resonaría con toda su ambigüedad a través de la historia. ¡Ay, hermano mío! Era el llanto del asesino por su víctima, el dolor del hipócrita o el reconocimiento apesadumbrado de un profeta por otro. ¿Un lamento por la fragilidad compartida ante un llamado tan exigente? Tomó el cuerpo con una reverencia que contradecía su traición. Lo cargó sobre su propio asno y lo llevó de vuelta a Betel, la ciudad de la ignominia, para darle sepultura. La ironía final se consumó en el acto del entierro. El hombre de Judá, cuyo castigo era no yacer en la tumba de sus padres, fue sepultado en el sepulcro personal del anciano profeta. La tumba que el mentiroso había cavado para sí mismo se convirtió en el lugar de descanso del hombre al que había destruido. Tras el funeral, en un acto que desnudaba la capa final de su motivación, el anciano reunió a sus hijos y les dio una instrucción precisa, una última jugada en su partida de ajedrez con la eternidad. Cuando yo muera, enterradme en el sepulcro donde está enterrado el hombre de Dios. Poned mis huesos junto a los suyos, porque sin duda se cumplirá la palabra que él clamó por mandato del Señor contra el altar que está en Betel. En este acto, su cinismo se reveló en toda su magnitud. El lamento, la tumba de honor, todo había sido un preludio para este movimiento final. Sabía que la profecía de Josías era cierta y que los huesos de los idólatras serían quemados. Al unir sus restos a los del verdadero siervo de Dios, esperaba que la santidad residual del profeta caído
protegiera sus propios huesos de la profanación. El sepulcro del hombre de Judá, monumento a su deshonor, se convirtió así en el escudo protector de su destructor. Mientras tanto, el rey Jeroboam, habiendo presenciado milagro y juicio, no se arrepintió, y el reino del norte continuó su inexorable descenso hacia la apostasía que el profeta había venido a denunciar. Esta no es una historia edificante sobre la misericordia, sino una lección severa y terrible sobre la autoridad innegociable de la palabra divina. Nos enseña que la obediencia a un mandato directo de Dios no admite enmiendas, ni siquiera aquellas que se visten con el ropaje de una nueva revelación o de la piedad fraterna. El relato expone un desconcertante paradoja de la justicia divina, la paciencia y la misericordia extendidas a un rey impío y apóstata, en contraste con la retribución rápida y fatal ejecutada sobre el siervo escogido por un único fallo. La conclusión es tan clara como inquietante. Aquellos a quienes se les confía una misión sagrada, aquellos que han oído la voz de Dios sin intermediarios, son sostenidos a un estándar más alto, y su caída es, por tanto, más estrepitosa y su juicio más severo. La historia nos obliga a confrontar la idea de que la familiaridad con lo sagrado no confiere privilegios, sino una responsabilidad abrumadora, y que en la economía divina, la desviación de un siervo puede ser una ofensa más grave que la rebelión de un extraño. Al final, la tragedia del hombre de Dios es también una meditación sobre la memoria y el legado. El protagonista, despojado de su nombre, es recordado únicamente por la misión que cumplió y el error que lo aniquiló, convirtiéndose en un arquetipo, una advertencia eterna. Su propia tumba, la antítesis de su deseo más profundo de reposar con sus ancestros, se convierte en el vehículo para la salvación póstuma y cínica del hombre que orquestó su ruina. El justo, incluso en la muerte, es instrumentalizado por el astuto. El relato nos deja con un nudo de preguntas inquietantes sobre la naturaleza del poder, el eco de la ambición y las crueles ironías que la historia, y quizás la propia divinidad, escriben en el destino de los hombres. Nos invita a reflexionar sobre cómo se forja un legado, cómo la memoria puede ser torcida y usurpada, y cómo a veces la más grande de las tragedias no es la muerte, sino la forma en que la vida y el sacrificio de uno terminan sirviendo a los propósitos de otro.